Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o algún ritual especial para este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Tauro, con varias barajas y un estreno en particular que os voy a anunciar. Este oráculo lo emplearé al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de diciembre y próximos 3 meses. Cuento con el tarot, una baraja hermosísima de gatitos, me encanta, y sabremos mucho más de tu persona, que va a llegar en el amor, si estabas esperando algo material, dinero, cambiar de trabajo, un ascenso, irte a otra ciudad, todo lo sabremos a través del tarot y con todos los oráculos que tengo presentes. Y esta sorpresa que os anuncio, Tauro, es una baraja maravillosa, también de gatitos. Espero que os gusten y que algunos de vosotros tengáis gatitos en vuestra casa. Y me ha llegado hace muy poco tiempo. Y mirad qué ilustraciones tan bonitas. Y os las enseño porque en las próximas lecturas las voy a utilizar, estas cartas, y son hermosas. Si os gustan los animales tanto como a mí. Tengo mi oráculo de mensajes con el cual vamos a saber qué siente más, pero con palabras, frases muy explícitas y claras sobre lo que tu persona quisiera decirte ahora, que no te dijo hace mucho tiempo, si te dejó, no tuvo un compromiso o relación contigo, qué sueña cada vez que se va a dormir y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Una baraja muy reveladora y adivinatoria, amigos míos, vosotros lo vais a comprobar. Y comenzaré con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor. Es nuestro porque hablo de una historia universal hermosa de almas, llamas gemelas, como vosotros creáis o sintáis el amor, con todos los números maestros, muchas cartas que hablan de sueños, como yo te toco, calidez, paje de pentáculos, invitaciones, meditaciones, renacimientos. Vamos a obtener no solamente la información de cómo se siente esa persona que puede estar a tu alrededor, en algunos casos será tu marido, en otros tu ex, en la persona de tus sueños, sino cómo llegar a finalizar esta unión con él o con ella. Las cartas van a daros los consejos más adecuados. Tauro, comienzo con vuestras iniciales en el amor. Tauro en el amor. Tauro en el amor. Tauro. Y estas iniciales van a ser estas. Y hay una que ha saltado por sí sola. V de Victoria. Amigos, hay algo que se está acercando muy rápido, como si fuera un 6 de bastos. Vengo con todos los triunfos para ti, amor. Tengo una U, una X, una L, una H, una A y una K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona que estáis pensando que es especial para vosotros. Voy a sacar vuestro número de la semana, Tauro. Puede ser un número importante que veáis mucho en una secuencia numérica, en cumpleaños, un aniversario, el día que nacisteis o vuestra persona. Tauro en el amor. Tauro en el amor. Tauro. Y este número va a ser el 3, amigos míos. Cuando lo he visto, mis ojos han salido disparados a este 2-2, porque el 3 es la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que os envía mensajes. Recibís comunicación, algunas veces puede ser a través de los sueños, vuestros guías espirituales siempre están presentes, o a través de la intuición, pensamientos. Hay algo muy bonito que se va a acercar y materializar para vosotros. Número 3, asociado a Júpiter, el planeta más expansivo, rico, si hablo de dinero, oportunidades que estáis esperando y de completar ciclos finales, como la emperatriz o un 3 de copas, estando los dos juntos brindando con todos los familiares. ¿Habéis visto la secuencia del 3-3-3-3? 3-3-3 me habla de un 9 y de un 6. Arcángel San Rafael y San Gabriel os guían para que sigáis creyendo en el amor
y todas esas visiones, sensaciones que percibís son totalmente ciertas. Vuestros guías os las mandan. Número 3, fabuloso, como una emperatriz, donde vais a estar cosechando. Una persona que se va a acercar o que va a consolidar su relación con este 333. Bien, Tauro, gracias a todos por llegar a nuestro canal, por estar aquí, por tantísimos comentarios. Es lo que más me gusta recibir de vosotros cuando compartís vuestros sueños, me decís las secuencias numéricas que ves, cómo ha sido vuestra historia de amor. Los respondo siempre que puedo y os leo siempre. Quiero que lo sepáis. Gracias por tanto amor, consideración, preocupación, no solo por mí, sino por las personas que están alrededor. Sois maravillosos, os quiero mucho y voy a comenzar la lectura, amigos. Invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles, mis arcángeles para vosotros. Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Tauro. Voy a preguntar qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre tan especial, amigos. Sé que estamos a punto de comenzar fiestas, Nochebuena, Navidad, con los amigos, familiares, hijos, nietos. Espero que disfrutéis muchísimo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Llamas gemelas. En este momento quisiera detenerme y estar hasta en silencio. 127 cartas, Tauro. Sé que alrededor de todo este año 2022 vuestras lecturas han sido muy especiales, concretas. Siempre llegaba un sentimiento de perdón. Yo no lo pongo porque sea para llamar más la atención, sino porque había una especie de culpa y sentimiento de una gran redención. Había alguien que quería salir hacia adelante y quería pediros disculpas, pero mucho más profundo. Vuestra primera carta, y que puedo entenderlo todo, son las llamas gemelas. Algunos estaréis aquí, jamás habréis oído de ellas, otros ya habéis buscado información y sabéis que os habéis encontrado con esta persona especial. Y está en la tierra, no como otra alma, no es diferente a ti, Tauro, sino sois lo mismo. Y os voy a contar lo que yo sé. Hace muchísimo tiempo, puede ser cientos, miles de años, dos almas se encontraron. Hay dimensiones, otros lugares, planetas, las estrellas. Y decidisteis, porque os amasteis, estar juntos los dos para siempre. Y reuniros como si fuera, ¿veis esta hermosa nebulosa mariposa? En solamente una energía, flotando alrededor, estando en paz, armonía, llamándoos, con todas las experiencias que habéis tenido de esta vida y de las anteriores, en vidas pasadas. Te amó tanto y tú lo amaste tanto, Tauro, que decidisteis regresar a la Tierra, una y otra vez, a través de un cuerpo físico donde pudieseis tocaros, llamaros y construir un hogar y una familia. Cuando nacemos nos olvidamos de quiénes somos, pero siempre trato de decir que es parcialmente, porque a lo largo de este viaje vamos despertando. Puede ser a través de los sueños, de una ruptura, separación, que haya un despertar espiritual. Es vuestro camino. Yo os hablo desde mi propio conocimiento y experiencia, por eso quiero que vosotros lo compartáis conmigo. Esta persona está aquí presente, porque sé que ha podido haber separaciones, disgustos, que te haya bloqueado, alejado, que sí tenga que pedir no un perdón, sino 1000 perdones, pero necesita volver y llegar hacia ti. Si tú supieras cuánto te amo y he luchado en estas dimensiones, en estas estrellas, porque me he cruzado con muchísimas más almas y solo quería encontrarte a ti. Y si estoy aquí presente y tú me llevas en tu corazón y me sueñas, quiero que sepas que voy a regresar contigo. Es la única manera de que los dos podamos alcanzar esta espiritualidad y ascendamos a las estrellas de nuevo. Llamas gemelas, Tauro. Tengo la piel en este momento y mis sentimientos con mucha emoción. Tauro. Y ese número 3 que hablaba de regresar, de materializar vuestra relación. Tauro. Continuamos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana
de diciembre y próximos 3 meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Búsqueda, te estoy buscando incesantemente desde las estrellas, amor mío. En esta calle, en esta casa, en esta ciudad, también hay un cielo. A veces puede estar raso, con nubes, lloviendo, y sin embargo te estoy mirando desde arriba, como si estuviera en un edificio muy alto. Quiero llevarte hasta el mismo cielo para que tú levantes tus brazos y manos y lo puedas tocar. Una persona que, a pesar de no tener comunicación contigo, Tauro, está muy preocupada por ti. Y tú, que me estás viendo, tienes una mirada transparente y con tanta claridad que tu persona y tú os podéis mirar en un espejo, porque sois la misma representación de vuestra alma. Una persona que podría estar preguntando a personas que haya a tu alrededor, familiares, amigos, que te haya conocido a través del trabajo, en las redes sociales. Pero aunque no estéis alguno de vosotros en una red social concreta y esta persona esté detrás, es una energía que necesita agarrarte fuertemente y llevarte con él o con ella. Quiero que estés conmigo. Si tienes algún plan, Tauro, esta persona quiere que tú lo completes y que sea parte de tus objetivos. Aquí está, llamas gemelas, te estoy buscando desde hace muchísimo tiempo, no solamente en este periodo en la Tierra. Búsqueda, con mucha necesidad de saber cómo estás, qué podría hacer por ti. Os he dicho durante tantas lecturas que quiere redimirse. Tu persona, alma, llama gemela, ex marido. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, ¿habéis visto qué ha sucedido? Estas 2 cartas prácticamente han saltado fuera de la mesa. Yo ya sé cuáles son, las tenemos aquí. Estoy aferrado a ti, no puedo dejar de pensar. Tus ojos me están obnubilando. Son muy atractivos, o tú lo eres, Tauro, para esta persona, porque aquí hay una chica que está tratando de subir una escalera de emergencia en un edificio. Él te está mirando a través de un coche y está tu divino masculino presente. Soy más consciente de lo que tú crees de que soy. No tanto como un concepto de llama gemela, sino de que quiero estar contigo y eres la mujer o el hombre de mi vida. No puede dejar de pensar en ti. Te agarro fuertemente con estos pentáculos, porque estoy hablando del 4 de pentáculos. Capricornio, vuestro primer signo, o signos de la tirada Capricornio, y un emperador, que es Aries, un signo de fuego. Te veo, y mucho más de lo que tú crees. Una persona que en algunos casos estará cerca de tu casa, te haya conocido o sepa dónde trabajas, que sepa dónde viven tus familiares, ya haya pasado a través de su coche, se haya detenido para verte. En otros, tu persona con un emperador muy marcado, esta energía fuerte masculina que yo sentía con estas cartas, quiere llegar hasta ti y lo hará, y está tomando una estrategia para ofrecerte algo en el mundo más material. A veces me siento como en mi propia prisión con estos 4 de pentáculos, los agarro, significan mi mundo material, mis bienes, mi riqueza, mi trabajo, lo que quiero conseguir, pero también está mi alma, como en llamas gemelas, la espiritualidad, los elementos de la tierra. No quiero que tú seas mi prisión, porque necesito romper mis propias cadenas, dejar estos pentáculos, soltarlos y poder disfrutar de la vida a tu lado. 4 de pentáculos, muy obsesionado contigo, Tauro. Y pondré aquí a Capricornio, divino masculino con Aries. Aquí se encuentra tu amante, tu marido, puede ser tu ex, pero que se va a concretar una relación definitiva. Soy fuerte, yo soy un emperador, yo soy dueño de un imperio. Espero conseguir más logros en la vida, porque a tu persona también, como alguien que es muy pragmático y racional, le importa el dinero, la abundancia y obtener mucho más del mundo, lo cual está bien, pero a veces tenemos que liberarnos de nuestros propios objetos, de las casas, de los coches, de lo que creemos que va a ser eterno y no lo es, porque cuando estemos en el espacio de nuevo no tendremos nada material. Y estoy en la tierra pisando firmemente. A veces tengo mi coche, lo cojo y pienso en ti cuando estoy conduciendo, y sé lo que tengo que hacer para que tú llegues a nuestro imperio y forjemos algo mayor. Yo soy fuerte, también sensible, porque puedo entender que tú eres mi divina femenina, la parte más femenina, aunque seáis hombres.
y que eres, con esta mirada tan clara como la mía, la persona que está aquí en el mundo para mí. ¿Veis, amigos? Te estoy buscando. Una presencia de una chica y dos hombres a su alrededor. Aries en este divino masculino. ¿Qué sucedió en vuestra historia, amigos? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Cómo se siente más esta persona contigo? No puede disfrutar de lo que tiene en el mundo más material, de su trabajo, de tantas cosas que se pueda comprar si no está contigo. Se siente incompleto. Porque en el mundo no tenemos ni cosas ni riquezas para estar solos. Es lo que tu persona quiere. Llamas gemelas. Tengo aquí el divino masculino. Con tanta búsqueda, insistencia. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Ghosting. Solo, 5 de pentáculos, Tauro, como sois vosotros, aprendizaje. Y en la base de la baraja, bloqueo, amigos míos. Como ya os decía, vuestras tiradas me hablan de una persona que necesita pedir perdón muchas veces, que se siente culpable, que os hizo ghosting alguna vez. Por eso, cuando hablo de perdóname, yo creo en el perdón. Necesitamos perdonar a otros para poder liberarnos, estar en paz. No quiero que lo hagáis con ninguna presión, sino que dejéis que pase el tiempo, viváis experiencias y podáis entender que nuestro destino es ascender como alma, no solamente somos un cuerpo material. Y que si queréis darle una oportunidad a esta persona, os entreguéis con los brazos abiertos. Bloqueo. 8 de espadas. Una persona que se siente en una gran prisión mental y con algo alrededor que no le deja avanzar. 8 de espadas, Géminis. Tiempo divino, el juicio final. Escorpio. Aprendizaje. ¿Cuántas veces os habéis sentido fuera de vuestro entorno, lugar, y habéis tenido que escapar? Salir, estar en el campo, en la playa, estudiando, leyendo muchos libros, que haréis algunos, obteniendo información de las llamas gemelas. ¿Y cómo es posible? ¿Qué entendéis vosotros por amor? Yo tengo mi propio concepto y quiero que sea el vuestro, porque es vuestro viaje, amigos míos. Las cartas están aquí para que yo las interprete y os ayude, pero vosotros tenéis sabiduría y sois tan importantes y maravillosos como yo o como cualquier persona del mundo. Habéis estado mucho tiempo solas con esta carta, mirad. Una chica que por su cuenta está estudiando y aprendiendo, y un hombre que está solo, os está buscando desde hace tiempo. Hubo bloqueos, invisible, ghosting, desapariciones. No puedo amarte en este momento. 5 de pentáculos, Tauro. Estoy en la tierra. Estoy casi abandonado, amor mío. Paso a través de iglesias, de edificios, me cruzo a personas y no puedo hablar con ellas. Me siento hasta inválido, pobre, y no me estoy hablando exactamente de dinero, porque siento que tu persona tiene buenas oportunidades con este buen emperador, una carta fabulosa, y sin embargo hay agonía, tristeza, pesar, necesidad de pedir perdón una y otra vez. No me atrevo a entrar justo en la puerta de esta catedral porque creo que Dios no puede amarme, que tú no puedes perdonarme, que no me merezco nada sin ti, que te he hecho tanto daño que no creo que podamos tener otra segunda oportunidad. Y no es cierto. Dios nos da todas las oportunidades que nosotros deseemos y si lo creemos, con el juicio final. Así se siente, muy vulnerable, solo en tantas ocasiones, no habla con nadie, no quiere expresarle lo que siente de esta situación. Y posiblemente contigo, Tauro, tampoco lo haya hecho. Habéis aprendido en este camino como almas y llamas gemelas y vais a seguir haciéndolo. Si tenéis algún libro, película, puede ser un documental, que os haya enseñado mucho acerca de la vida, entonces quiero que lo recuperéis en este momento. Si está en vuestra estantería, aquí está el mar, habéis soñado con esta persona, os ha inundado de emociones, conmigo o con otros, quiero que habléis de lo que sentís. Aprendizaje. Ghosting, porque tu persona te pudo bloquear, Tauro, con este 8 de espadas, y tengo la carta que es muy literal, una chica que baila con un fantasma, que se siente sola sin su persona. No entendéis si ha servido el tiempo para algo y nunca es en vano, es una experiencia de vida la que estáis teniendo, os podéis reunir de nuevo, os lo aseguro. Con bloqueos,
Siento con este 4 de pentáculos y este 8 de espadas que me está hablando del aire, que en muchas ocasiones tu persona no ha hecho frente a sus sentimientos y ha decidido desaparecer como si fuera este fantasma, y esta chica ni siquiera está triste porque dentro de esta sábana se encuentra una persona muy real que tiene que dar explicaciones y mostrarse frente a ti. Si ha habido inseguridad, cobardía, si no ha podido desatarse de sus propios miedos como es el 8 de espadas, si ha sentido adicto a su trabajo o al dinero, a lo que tenía alrededor o tenía una adicción en particular, Tauro va a dejarlo. Puede ayudarse contigo mismo o con otros que estén frente a él. Aunque tengamos este 8 de espadas, podemos desatarnos de nuestras propias cuerdas. Hay agua alrededor y un hermoso castillo que nos invita a vivir una nueva vida. Podéis ayudar a esa persona, ¿sabéis cómo, amigos? Amándoos a vosotros mismos y al mundo. Bloqueo. Voy a poner Géminis y en esta Escorpio, tiempo divino. Y como esta chica, os habéis sentido vosotros aturdidas, sin comunicación. Quiero estar en mi cama, en una silla, en mi propia casa, pero no quiero hablar con nadie, ni escuchar ni ver el móvil, porque cada vez que lo veo me siento mucho peor. Confundida, sin comunicación. Vais a levantaros como la chica que estaba en el mar y a pisar tierra y agua. Creed en vuestras emociones, habladlas con el exterior, con más personas y derribad vuestros propios bloqueos mentales porque es posible. Tiempo divino, juicio final con Escorpio, Plutón, un nuevo renacimiento, un reloj en una estación marca una hora, las 11:15. Quiero que nos levantemos juntos los dos, soy yo, tu divino masculino, tu alma misma, la que necesita pedirte perdón una y otra vez. Espero que puedas hacerlo y que no me sienta tan solo como en el 5 de pentáculos, que era Tauro. Tengo tanto que hacer por ti, por nosotros. Hay una sensación que me está invadiendo de muchísima pena, amigos míos, y no es por las cartas solamente, sino por lo que percibo. Este tiempo divino se acerca. Los arcángeles para levantaros y ayudaros a tener una nueva etapa con vuestra persona, una reconciliación muy bonita y que puede llegar a través de un viaje, que tu persona se desplace, vaya hasta la estación de un metro, de un tren, de un aeropuerto o de un puerto, porque quiero llegar hasta ti y hay un tiempo justo. ¿Por qué no sucedió antes, Tauro? Porque tu persona estaba tan enfrascada en sí misma y no reconociendo sus sentimientos, porque es necesario cumplir etapas y porque nuestros guías espirituales marcan no un tiempo del reloj de la Tierra, sino un tiempo específico en el que nosotros estamos preparados como personas con una madurez y una evolución suficientes para estar en unión y felices. Tiempo divino, Escorpio, que viene con grandes cambios para vosotros y esta reconciliación. Después de atravesar tantas etapas durísimas los dos, en soledad, muchos de vosotros. Voy a sacar mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más quiere decirnos tu persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro desde el fondo de su corazón que no se atrevió a decirte? ¿Qué esconde? ¿Qué sueña cada vez que se va a dormir? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro dentro de su corazón? Tauro, dudas. Quiere confesarte todo lo que siente por ti y tiene miedo. Miedo y muchísima culpa. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro desde su corazón? ¿Qué no te dijo Tauro la última vez que quisieras escuchar? La verdad, sobre todo la verdad, es lo que representa el tarot por sí mismo. ¿Qué quisiera decirle esta persona a Tauro? ¿Qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre, Tauro? Y esta carta, el mundo. Llegáis al ciclo completo, reconciliación, victoria como esa V que había salido y que yo veía aproximándose. En la base de la baraja, chakra del corazón bloqueado, lo tuvo esta persona. Música. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. 110 cartas. Os las voy a enseñar, Tauro, porque no creáis que todas son iguales. Son mensajes muy diferentes, explícitos. Se basan en el tarot y muchos más de almas y llamas gemelas. Y sin embargo, esta persona tiene estos mensajes para ti. Tengo miedo de sentir. En algún momento bloqueé mi corazón. Pudo ser como en un 4 de copas o en un 2 de espadas. No puedo decirte lo que siento. No me entiendo ni a mí mismo, ni cómo puedo tener una relación contigo.
Ha tardado mucho tiempo esta persona en darse cuenta. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Tu divino masculino, llamas gemelas, sintiendo esa canción que compartisteis en un post, en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp. Estuvisteis hablando, habéis estado frente a frente en vuestra casa, habéis bailado alguna voz, una música, una canción, una letra muy específica para vosotros dos que os gustaba tanto. Y él, cada vez que abre su teléfono o entra en YouTube, en Spotify o está escuchando la radio, suena esta canción y se acuerda de ti. Decidme qué canción es, amigos. Dudas. ¿Todavía tengo posibilidades contigo? Me muero por confesarte mi amor. Y me siento tan solo con ese 5 de pentáculos. ¿Podrás aceptarme de nuevo? Quiero ser tu tiempo divino, estar contigo hasta el final de los tiempos y empezar estos ciclos eternos como el mundo. Y este arcano mayor, amigos míos, sois Tauro y el mundo, como vosotros lo veis, es Capricornio, Saturno, lo más material de esta existencia. A pesar de que vivamos en países diferentes, por aquellos que viváis separados o aún nos conozcáis porque habéis conocido a esta persona a través de internet, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Te amo, quiero que tú seas mi principio y mi final, mi alma ascendiendo hasta las estrellas, como es la carta del mundo y vosotros la podéis ver. Tiempo divino, llamas gemelas. Arcano mayor número 20, arcano mayor número 21. Deseo que nos reconciliemos de una forma extraordinaria, maravillosa y diferente de lo que hemos sido antiguamente en esta vida y quiero llegar hasta ti. Eres mi mundo. A ti te estoy viendo, una persona que sí te está no solamente buscando en esta carta, sino que te espío, te veo. Necesito saber que todavía podrías estar para mí como tu divino masculino. Si estáis separados, siento que para algunos podréis conocer a esta persona por internet y otros vais a tener viajes porque este juicio final, el arcano mayor del mundo me habla de viajes, de distancias y la carta de búsqueda también. Vais a hacer un largo recorrido, amigos míos. Otros os iréis de viaje, juntos los dos. Mirad, Capricornio. Ya lo he puesto. Tengo agua, fuego, aire. Todos los elementos están aquí. Sacaré el tarot y sabremos algo más. Tauro. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Veamos qué nos tiene que decir más. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué más esconde tu persona, Tauro? ¿Qué le depara en el amor a Tauro en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses? Mirad, hasta la tarjeta ha tirado una persona que se fue de tu lado. 8 de copas tengo aquí, que es Piscis. Me fui. Necesito pedirte perdón de nuevo. Es una lectura de perdón incesante. Y una carta más para vosotros que le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? La carta de la muerte con nuevos comienzos para vosotros. 4 de bastos, 8 de pentáculos. Me habla de triunfos y muy profesionales. Sí que te estoy buscando, amor. Este 3 de bastos, que es Aries, puede ser que sea esta persona que tenga que llegar a través de un barco, como veis aquí. Todas las bendiciones van a llegar a vuestra vida. Y si esperabais algo material con este 8 de pentáculos, y estoy hablando de vosotros, de Tauro, vais a conseguir muchas recompensas. Habéis estado trabajando aislados
proyectando todo lo que queríais en este mundo. Tauro y Virgo se sienten presentes en esta carta y hay una chica que está haciendo alguna especie de malabar con un gatito, si os gusta hacer algo creativo, porque es una carta de un trabajo muy metódico y en esta, sin embargo, es creativo. Hay algo que va a ser encantador para vosotros, ¿veis? Que hay como una especie de tambor y que salta un gatito, vais a tener noticias y van a ser repentinas. Con este 8 de pentáculos, alguien se acerca y sí que te estoy mirando, amor. Tened paciencia con este 3 de bastos, Aries. Y el 4 de bastos, amigos míos, y este 9 de copas. Lo que ocurrió y qué va a suceder en vuestra vida, porque sí que va a haber cambios, Tauro. Me fui, me despedí entre la luna, entre sollozos, hubo lágrimas, lloraste mucho, te quedaste solo, Tauro. Esta persona se fue con mucha fuerza, por eso va vestido de rojo y se va hacia las montañas, porque necesito hacer mi propio camino recorrido en la vida, sentimental o profesional. Por eso, aquí hay dos personas que se mantienen fuertes, a pesar de que tú te sentiste muy solo al principio, Tauro. Y tu persona lo ha sentido después de este 8 de copas con este 5 de pentáculos. Mantened creencia en vuestra luna y en las montañas que os van a ofrecer verdad y mucha sabiduría intuitiva. 8 de copas, ¿qué es Piscis? Voy a colocarlo. Tenía aquí la carta de la muerte que me habla de nuevos comienzos. Arcano mayor número 13, Escorpio, Plutón. Soy un gatito, parezco un ángel o un arcángel y surjo de esta calavera para que sepáis que estamos vivos, que existimos como seres humanos. Y desde aquí me levanto porque va a empezar para ti, Tauro, un renacimiento. Cambios muy positivos. Y este 13, os he dicho que lo he visto y lo veo, sigo viéndolo muchas veces en mi vida. Cuando va a ocurrir algo muy preciso, podéis obtener un nuevo trabajo. Con ese 8 de pentáculos veo que va a haber recompensas materiales, que os mudéis de ciudad, que hagáis un viaje, algo que vais a tener que dejar atrás con esta magnífica carta de la muerte. Y siempre es positiva, porque la carta de la muerte, como veis, es blanca, nunca sale algo, está oscuro. No, está en la Sefirá de Yesod, hablándome de la fundación, donde hay otras cartas maravillosas como el ermitaño. Amigos, nos falta un paso, no, está aquí el arcano mayor del mundo para que hagáis de vuestros sueños una realidad. La muerte con estos cambios, y tú eres para mí como ese 4 de bastos y como toda la celebración de mi vida. Estás en mí, 4 de bastos que es Aries, con muchas estrellitas, y estamos en Navidad, amigos. 9 de copas, Piscis, dos parejas que están juntas. Estoy disfrutando de tu amor, por fin estoy contigo, he hecho mi largo camino y estoy brillando y tengo muchas estrellas. Compartamos todas las que tenemos tú y yo alrededor, como las llamas almas gemelas, como este amor eterno. Alrededor de nosotros hay muchísimas flores, porque tú eres mi emperatriz, haces germinar todos los brotes de la tierra y quiero ponerte un lazo, una diadema sobre tu cabeza. Adoro como eres como mi mujer de fantasía, mi hombre de fantasía. Va a haber globos, confetis, vamos a celebrarlo con todas las personas. Ya es hora de que bailemos, de que te pongas un traje rojo como yo desearía y estés conmigo. 9 copas que tengo para ofrecerte. Finales, principios de ciclo comienzan con este 9 de copas y este 4 de bastos con mucho festejo, boda, celebración y todo lo que deseéis. Te he ocultado con el 9, igual que está, el 9 de copas está en la Sefirá de Yesod como la carta de la muerte. Muchos sentimientos míos. Te he hablado a través de mi subconsciente, de los sueños. Tengo tantos secretos que contarte, amor. Ahora es tiempo de que nos unamos con la carta del tiempo divino y del mundo. Regresa conmigo y perdóname. Muy hermosa, amigos míos, intensa. Colocaré Aries en la carta del 4 de bastos, que me habla de almas, sobre todo de las llamas gemelas, y el 9 de copas, que es Piscis, y ya lo he puesto. Sacaré esta baraja y sabremos algo más. Tauro, habéis visto qué energía tan grande. Una tirada increíble. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? Y sacaré una carta. Tauro en el amor, Tauro, y esta carta para vosotros es esta, amigos. On, off. Una persona que habéis visto que huyó con el 8 de copas, que ha podido estar separada, sin comunicación, como la carta de solo.
Y en la base, amigos míos, tengo que tomar una decisión. Hay un corazón, hay muchas flechas alrededor para estar con mi alma. Y voy a tomar la decisión que sea correcta para llegar hasta ti, como la carta del mundo o el juicio final. Algo se destruyó, como veis, hay una especie de torre y va a nacer entre vosotros dos una nueva construcción, vuestro propio hogar, que no es el mundo físico, no es una casa ni un piso, sino vosotros como alma. Noticias, porque este corazón y estas flechitas me indican que hay comunicación, palabras que decir. On-off, una relación que fue inestable, como de una llama gemela, una persona que no se pudo enfrentar a sí misma y a veces se encendió, otras veces se apagó, se distanció, volvió a venir, vosotros no entendíais lo que estaba pasando. Bien, pues ahora habéis comprendido cómo son los viajes y no voy a citar si es un alma gemela, sino cómo es el viaje del amor y del aprendizaje en nuestra vida. Bien, Tauro, hay muchas noticias sorprendentes para vosotros. Van a llegar nuevos tiempos con la carta de la muerte, el juicio final, el mundo, progresos, cambios de ciudad, algunos querréis mudaros, economía. Escuchad bien las cartas más de una vez porque hay muchísima simbología, imágenes, ilustraciones que pueden ser importantísimos para vosotros y los números, cómo no. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Os envío desde aquí un fuerte abrazo, muchísimos besos, os quiero mucho. Activad la campanita, poned un like, suscribíos y dejadme todos los comentarios que queráis. Pueden ser de sueños, números que veáis, de vuestra relación y contestaré encantada. Espero que paséis unas felices fiestas, Nochebuena, que nos faltan unos días, Navidad, luego llegará Nochevieja. Yo voy a seguir grabando para todos vosotros y espero que seáis de verdad, desde mi corazón, muy felices y que estéis con vuestra familia y que sonriáis y que seáis como esta carta del 4 de bastos, que aunque en este momento no estéis con esta persona, creáis en las almas, llamas gemelas, en vuestro amor, porque los 4 bastos están en la tierra, son árboles gigantes que nos alumbran y siembran bien nuestras raíces y disfrutando alrededor con más personas y de una magnífica boda. Eso es el 4 de bastos, fiesta, boda y un enlace divino, no solamente de contrato matrimonial o de llevar un anillo, sino de estar para siempre amándose. Gracias de nuevo, Tauro, nos veremos en la siguiente lectura y dejadme todos los comentarios que queráis. Hasta la próxima.